Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su canal Misterio Infinito Perú. Como es fácil de adivinar, el motivo que concita el video que están viendo en estos momentos es lo referido al misterio que puede haber o no detrás del terremoto recientemente acontecido en México y sobre otros fenómenos que están ocurriendo no muy lejos de ahí, sobre el Mar Caribe, que son esta extraña retahíla de huracanes anormalmente fuertes. Dicen que el huracán Irma ha llegado a ser tan fuerte que prácticamente rompe la escala de cinco divisiones, de cinco niveles que hay con respecto a los huracanes. Prácticamente excede el nivel 5, que es el más fuerte de todos. Y esto pueden decir temporada de huracanes, pero no deja de ser extraño. Tantos huracanes seguidos y se dice que podría haber un nuevo huracán en formación, todos yendo más o menos en las mismas direcciones, todos en la misma zona, en el Golfo de México. Pero no empecemos por ahí. Sin lugar a dudas, uno de los tópicos que han sido más mencionados con respecto a todos estos acontecimientos en los canales de misterio que seguramente ustedes, si son asiduos a esta temática, ya han revisado mucho antes de llegar hasta aquí, es el de las misteriosas luces que se han visto sobre Ciudad de México en el momento del terremoto de hace unos días. Quien les habla fue testigo de similares luces hace alrededor de 10 años cuando ocurrió el terremoto de la ciudad de Pisco, cuando esta ciudad de Pisco, Chincha y pueblos de la provincia de Cañete y de la provincia de Ica quedaron devastados y en muchos casos debido a la irresponsabilidad y la corrupción de ciertas autoridades políticas, aún la reconstrucción no ha llegado ni cerca al 100%. Esa noche yo me encontraba en el distrito de Barranco, donde residía. Salí de un supermercado y justo en ese momento ocurrió lo que aquí en Lima fue un temblor, lo que allá en Pisco y Chincha fue un devastador terremoto. La gente se desesperó, pero cuando entraron en una desesperación aún mayor es cuando ven hacia el cielo y se percatan de que el cielo se iluminaba con fulgores azules, blancos, como si se tratase de una tormenta eléctrica, sin el ruido que caracteriza una de estas, que de por sí una tormenta eléctrica en Lima es más que inusual, prácticamente no dable, inexistente. Gente arrodillándose, gente llorando, algún desmayado. El panorama se repetía a lo largo de toda Lima porque estas luces fueron visibles en toda Lima. Incluso algunos programas de misterio, años después, porque en ese tiempo o en ese año no había todavía programas de misterio en la radio ni en la televisión peruana, reportaron algunos testimonios de pescadores de la zona del Callao y zonas cercanas a Lima que estaban faenando en el mar y vieron cómo el agua se agitaba y de debajo del mar salían unas luces que eran las que al llegar a la atmósfera se transformaban en lo que nosotros vimos sobre nuestras cabezas en la ciudad de Lima. Eh, Esto a mí me deja unas dudas. Ahora, puede ser que se deba a mi propia ignorancia sobre las cuestiones climáticas, pero si dicen que estas descargas son de tipo eléctrico, ¿cómo es posible que al pasar, al atravesar un medio que es conductor de la electricidad como el agua, para finalmente explotar en forma de luz, por decirlo así, en el cielo, no les pasara nada a estos pescadores? No se supone que el agua debería haberse electrificado con fatales consecuencias para estas personas. Gracias a Dios y no ocurrió eso. Pero yo a lo que voy es, si esta es la explicación oficial, porque fue lo que dijeron después de mucho pensar, se trata de triboluminiscencias, lo llegaron a comparar a cuando uno se va de campamento, no tiene con qué armar un fuego y de pronto encuentra dos piedras, las frota, salta una chispa y si las sabes utilizar puedes juntar unas ramitas y prender un fuego. Algo así, pero a nivel macro. Que la placa de Nazca con la placa sudamericana, como tantas veces, friccionaron,
y saltaron unas chispas o algo así, atravesaron el mar, llegaron a la atmósfera y como fuegos artificiales. Otra de las dudas que a mí me tenía pensando en esos tiempos, y también lo escuché de otras personas, es por qué las luces se vieron sobre Lima si el epicentro había sido tan al sur. Estamos hablando de 200 kilómetros al sur de Lima, y no hubo ningún reporte de estas luces en Cañete, en Pisco, en Chincha, y por ahí también hay pescadores faenando, por ahí hay mucha población, y un fenómeno de este tipo hubiera captado inmediatamente su atención. Todos los reportes prácticamente son de Lima. Eh, claro, aquí lo que se podría decir, se me ocurre, que como la placa de Nazca sigue alrededor, prácticamente bordea toda la costa peruana, entonces quizá digamos que, por decirlo así, ¿no? La energía se trasladó, pero seguía corriendo por el mismo límite de placas. Y bueno, por alguna causa que desconozco, hizo su explosión, su manifestación lumínica sobre Lima, que igual estamos a pocos kilómetros mar adentro. Ahí está, sigue el límite, el mismo límite de placas que hay en la zona de Pisco y Chincha, donde fue el epicentro. Podría ser, vamos a dejarlo en un podría ser, porque siempre, si es que hay una explicación, digámoslo así, cotidiana, ordinaria, y una explicación extraordinaria, pienso yo que debemos decantarnos por la ordinaria, al menos momentáneamente, al menos darle una oportunidad a esa explicación ordinaria. Pero en el caso de México, por ahí vi un mapita que ahora les estará apareciendo a ustedes en pantalla, y esto no cuadra, porque pasó como aquí. Las luces no se han visto, hasta donde sé, en la zona de Oaxaca, en la zona de la costa pacífica de México, donde está el límite entre la placa de Cocos y la placa continental de Norteamérica, pero se han visto kilómetros, cientos de kilómetros tierra adentro, hacia el noreste, que es donde está el DF, donde incluso hay un video del monumento a la independencia que se mueve por el movimiento sísmico, valga la redundancia, y de telón de fondo el cielo se va iluminando. ¿Cómo se explica si el límite de placas corre muy alejado de Ciudad de México, que las descargas lumínicas se hayan producido ahí? No sé si ahí y solo ahí, pero al menos ahí han sido muy fuertes y muy notorias, a pesar de que no era el epicentro ni el lugar donde el terremoto fue más fuerte y más devastador. ¿De qué estamos hablando aquí? Imagínense, si la descarga eléctrica hubiera, si verdaderamente fuera una fortísima descarga eléctrica y hubiera recorrido por tierra todo ese territorio que separa el epicentro y que está densamente poblada toda esa zona hasta llegar a Ciudad de México y explotar, estaríamos hablando de realmente eh, algo terrible, algo verdaderamente terrible a nivel de vidas humanas. Si es que realmente son descargas eléctricas y todo este tema. Eh, Hay un video, si no me equivoco, era de Atraviesa lo desconocido, en el cual jugaban con la hipótesis de que esto pudiera ser, daban la posibilidad de que pudiera ser un fenómeno natural, pero también que pudiera tratarse del tan mentado HARP. Hay quienes dicen que no puede ser el HARP porque las antenas HARP oficialmente ya no están en activo, pero de cuando acá proyectos que son tan secretos de las grandes potencias nos va a ser develado: hoy alzamos el switch, hoy bajamos el switch. Bueno, yo personalmente no creo, si es que es cierto que se han apagado las antenas del HARP, que oficialmente se conoce como tal, deben haber otras antenas de proyectos un tanto más secretos, quién sabe si también un tanto más siniestros, de control climático, etcétera, que no están apagadas y de las cuales quién sabe si ni siquiera sabemos su existencia. Miren, es un ejemplo un poco tonto, ¿ya? Aquí en la ciudad de Lima, hace tiempo atrás, había algunas compañías telefónicas que camuflaban sus antenas, porque estaban en lugares donde no estaba permitido que fueran instaladas, como árboles, como un montón de cosas, como postes de alumbrado eléctrico,
hasta que las descubrieron. Sí, pasó hace unos años. Y la gente pasaba por esas transitadas avenidas y no se percataban que lo que tenían al frente no era un árbol, no era una palmera ni real ni ornamental, sino que desde ahí estaban irradiando hacia los celulares que ellos utilizan. Si no nos damos cuenta de algo que tenemos frente a nuestras narices, ¿cuánto más no nos vamos a dar cuenta de otras cosas que ocurren en lugares alejados donde pueden haber complejos de antenas y todo este tipo de cosas? Dicho sea de paso, este canal tiene un correo al cual pueden escribir sus opiniones, sugerencias, lo que deseen, que es opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Les está apareciendo en este momento en pantalla. Y una seguidora chilena, a propósito de lo que yo en mi blog escrito había hecho hace mucho tiempo, una entrada sobre el tema de la isla de Friendship, y había subido unas fotos ahí del Google Earth. Ella me pasó unas coordenadas, ¿no? Y a las cuales, bueno, utilicé el Google Earth y fui. Y hay algo raro a lo que le voy a dedicar un video en esas coordenadas, ¿no? Entonces, son lugares a los que nadie está indagando lo que hay, ¿no? De la misma forma, quién sabe todo lo que no, se nos oculte, ¿no? Podría haber otro juego de antenas, nadie lo sabe. Eh, pero es llamativo que estén ocurriendo tantas cosas en la misma área geográfica, ¿no? El huracán Irma, que devastó el 90%, según dicen, de la isla de Barbuda. De ahí el huracán José, que también está aumentando en su fuerza. Y se comenta que incluso detrás podría haber otro huracán. El huracán Katia está también por otro lugar, de la misma zona. El huracán Harvey, no hace tanto, devastó Texas. Y no niego que haya temporadas de huracanes. Pero lo que me llama la atención, ustedes sabrán que hay frases de la sabiduría popular que los que se la dan de muy científicos toman por risibles, por estar basadas en argumentos deleznables, por ser, en otras palabras, fruto de la ignorancia popular. Pero yo no hablaría de la ignorancia, sino de la sabiduría popular, porque estas frases muchas veces surgen de la observación continuada, que dicho sea de paso, la observación es uno de los pilares del método científico, realizada por generación tras generación, y que al no saber conceptuarlo, qué sé yo, en una matriz o algo por el estilo, la forma de concretarlo y pasarlo a la siguiente generación es mediante frases, refranes y este tipo de cosas. Y hay una que a mí siempre me decían, por ejemplo, cuando habían fuertes vientos, va a haber un terremoto. O cuando había un terremoto al revés, me decían a mí de niño, ah, va a cambiar el clima, porque era el rezago de una antigua sabiduría de aquellos tiempos en los cuales la humanidad estaba mucho más cerca de la naturaleza que la cobija y no le daba la espalda ni la destruía, al menos no tanto, que les hacía intuir que todo está interconectado. Todo es parte de un mismo sistema gigantesco que llamamos planeta Tierra y, ¿por qué no?, sistema solar, y, ¿por qué no?, universo. Eh, y así como lo dice el Kybalión, la, la sabiduría esotérica, como es arriba es abajo, ese principio. De la misma forma, si se mueve el cielo, alguna consecuencia habrá en la tierra y al revés. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si ustedes ven un mapa, los huracanes han ocurrido sobre la placa norteamericana, placa tectónica Norteamérica. Y es en el límite de esta placa, a no tantos kilómetros del Golfo de México, porque es como una zona en la cual México se angosta y el Océano Pacífico y el Atlántico no están tan lejos el uno del otro. Eh, es donde se ha ocurrido, también en la placa norteamericana, entre la norteamericana y la de Cocos, es donde ha ocurrido el epicentro del terremoto. Y dicen que el huracán Irma, por poner uno de tantos, fue tan fuerte que hizo saltar los sismógrafos. Lo trataron de poquito dorar diciendo que lo que el sismógrafo estaba midiendo era que, bueno, como el huracán arroja olas y todo el tema, esas olas chocan contra la Tierra, generan ondas y el sismógrafo es tan sensible que las capta. Puede ser, como también puede ser que las masas de agua movilizadas son tantas y lo hacen con tanta fuerza. Pueden ver una imagen tomada por la NASA que muestra la monstruosidad que ha sido este fenómeno, que es este fenómeno climático aún desde el espacio, es realmente intimidante.
Imagínense a nivel de suelo marino todo lo que se estará moviendo, cómo estas ondas pueden penetrar en la corteza terrestre y una reacción en cadena. Nuestro conocimiento sobre la corteza terrestre es mínimo. El pozo más profundo que se ha perforado, creo que fue el de Kola, de 12 kilómetros en una corteza que tiene cientos de kilómetros de profundidad. No sabemos mucho de la dinámica entre los elementos. Puede ser que haya más que una casualidad, una causalidad entre estos acontecimientos en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, en el Golfo de México, que haya golpeado con tanta fuerza, que haya desestabilizado en parte las placas y haya ocasionado el terremoto. Más o menos en la misma área geográfica. Y no solo eso, confluyendo nefastamente también una llamarada solar muy fuerte que golpeó la Tierra, que en palabras de algunos prácticamente estaba quemando, friendo la alta atmósfera, o la magnetosfera por lo menos. Incluso yo soy aficionado al diexismo, que es la captación de ondas radiales lejanas que muchas veces se propagan por una serie de fenómenos mucho más lejos de su alcance normal. Y vi que en un canal de diexismo que yo sigo, que está en Polonia, el chico que hace esto, había logrado captar, y él lo ponía que era por una cuestión auroral, o sea, por una aurora boreal inmensamente fuerte, a consecuencia de estos golpes electromagnéticos por la llamarada solar, una emisora en FM de Escocia en Polonia. Y estamos hablando de Polonia, que no está tan cerca del círculo polar ártico, que es donde la atmósfera es un poco más bajita, la magnetosfera es menos ancha, por decirlo así, y está bastante al sur de esto Polonia, y aún así hasta ahí llegaban ciertos efectos electromagnéticos. Muy aparte de que esto es peligrosísimo, por ejemplo, para los sistemas de comunicaciones, o que recuerden lo que pasó hace mucho tiempo en el siglo XIX con una llamarada solar muy fuerte que quemó los sistemas de telégrafo en todo el mundo. Tenemos pues esto de que, imagínense, una conjunción entre llamarada solar, estos sean naturales o no naturales, fenómenos del Atlántico, estos huracanes, golpeando contra la corteza, un terremoto. ¿No les parece que hay, o podría haber, algo más que una casualidad, sino una causalidad? También está, y lo pueden ver ahora en pantalla, un científico que afirma que observando formas de nubes y todo este tipo de cosas, llega a la conclusión de que esos huracanes no son naturales, que hay manipulación climática en todo esto. Y de aquí muchos podrán hablar que al final, si ven la trayectoria que sigue el Irma y todo, se interna, al igual que el Harvey, en territorio estadounidense, generando destrozos, y prácticamente como, por decirlo así, entrando ya más en el campo de la conspiración, como las élites mundiales estarían en contra de muchos cambios que les agua la fiesta que hace Donald Trump, estarían intentando minar su gobierno, como una manera de que si él no se da abasto con las reconstrucciones y todo esto, que quede en la mente de la gente que es un incapaz, se le levanten, entienden por dónde van los tiros, ¿cierto? Muy bien. Pero esto ya nos haría llegar muy lejos con este video, que ya va a llegar a los 20 minutos, y mi intención tampoco es cansarlos. Sencillamente les agradezco por haber escuchado, por haber visto este video. Será hasta otra ocasión con Misterio Infinito Perú. Ya saben, cualquier cosa pueden escribirme a opiniones y sugerencias mip@gmail.com, y hay mucho de misterio en estos fenómenos. Los invito a seguir investigando y no se queden solo con la versión oficial, porque detrás de todo hay mucho por descubrir. El misterio está más cerca de lo que piensas. Muchas gracias.